César, si algo hemos recuperado los argentinos en este último tiempo es un buen clima de convivencia política. Justamente estamos en septiembre, hace un año, el 6 de septiembre, se votaba, digamos, por última vez en elecciones generales aquí en el país y bueno, no había ninguna anormalidad. Pero esto me recuerda que por ahí hay gente que escucha estas conversaciones y que me ha dicho, bueno, preguntale a César cómo eran esas elecciones allá antes de la ley Sáenz Peña, cómo era, cómo se vivía, cuál era el clima real, digamos, de la ciudadanía y de los caudillos, aquí en Dolores, cómo se votaba. Claro, acá tuvieron gran fuerza los caudillos, hay que decir, ¿no? Pero se votaba más o menos como en el resto del país. Las elecciones más valía perderlas que encontrarlas, pues, o sea, aunque los que intervendrían querían ganar de cualquier manera. Eso sí se ha superado. Eso ya es solamente anécdota, gracias a Dios. Y las cosas malas, cuando se recuerdan especialmente como ejemplo, para no volver a caer en eso. Quiero recordar unas elecciones, por ejemplo, de 1886, que de acá en Dolores, que era la gobernación, que por un lado iba el partido autonomista, que lo llevaba, creo que a Tristán de Achával, que también era apoyado por el elemento católico, que tenía mucha fuerza en esa época, y que los que le respondían acá eran los hijos del francés Juan de Echeverri, que vivía ahí en la calle Kramer y Belgrano, donde estuvo el gran almacén de Balanzá, que es un lugar de pasada recuerdo, que estábamos viendo un plano viejo de esa propiedad con J. Montangiero, y decía, había unos árboles y al pie de los árboles se había dibujado una calaverita y decía, aquí cabeza de Castelli, como si la cabeza de Castelli hubiera estado enterrada ahí bajo esos árboles. Eran los hijos de Echeverri, que eran bastantes, eran Mariano, que era el mayor, César, que fue comisario de órdenes, Vicente, que fue el primer presidente del Consejo Deliberante, y Juan y varios más. Ellos apoyaban esa candidatura. Y con ellos actuaban gente que después unos van a actuar en lo que va a ser el Partido Conservador, otro Partido Radical, de los Negri, que eran Domingo, Pedro, Leoncio, que murió muy joven en la Revolución del 93, que está enterrado acá en el cementerio local y tiene precisamente ese simbolismo de la columna quebrada, que para los antiguos era cuando moría un joven en la plenitud de la vida. Y pasó a ser un mártir radical, digamos. Un mártir radical, murió ahí en la Revolución del 93, y lo curioso, que ese mismo día, a la noche fue el asalto a la Intendencia y al Juzgado de Paz, y comisaría, que estaban juntos, y todo ese día él en una de esas grandes bicicletas de grandes ruedas que había antes, una grande y otra chiquita, Leoncio con una gorrita inglesa estuvo dando vueltas por ahí, estudiando el terreno, sin pensar que muy pocas horas después iba a caer muerto ahí precisamente por donde él pasaba. Pero ellos, vuelvo a repetir, sostenían la candidatura de Achával. La del rival, que resultó electo, que fue Máximo Paz, era sostenida por cívicos. Estos eran autonomistas, es decir, que respondían en el orden nacional, respondían a Alsina, tanto que el comité se llamaba Alsina. ¿Y el clima cómo era en esa época? ¿Era tranquilo o bastante revolucionado, digamos, estaba tranquilo, porque ninguno la ciudad? Demetrio Rodríguez era un individuo tranquilo. Se tiraban con todo y se decían de todo. Ahora sí, había un gran electorado rural. Y eso me lo contaba uno de los que los traía desde Parravicini, por ejemplo. Entonces él venía ya encolumnado a caballo, venían todos, incluso a veces tenían una banderita adelante, hasta llegar acá al lugar del comité o club, como se decía también, donde corrían las consabidas empanadas, vino que caldeaba los ánimos algunas veces, y asado, lo que era lógico porque se habían jineteado una punta de leguas para venir. Y jugada de taba, y eso también habría. Jugada de taba había, sí. Y después la policía las prohibió, pero no sé si tenía algún efecto. ¿Serían unas especies de kermés, digamos, para motivar al electorado? El electorado casi siempre ya estaba motivado
de días antes. ¿Cuánto tiempo antes comenzaba, digamos, ese clima electoral? Casi un mes antes, o más. Un mes antes. Ya había actos, ya salían los caudillos a visitar sus parciales. Había parciales que no votaban si no los iban a solicitar el voto. Estaba también Demetrio Rodríguez, estaba con los que lo sostenían a Máximo Paz, ¿no? Demetrio Rodríguez era director del diario La Tarde. De La Tarde. Y Sí. Temible director, las cosas que decía. Una vez dijo Santiago Piloto, que sacó un sueldo de muy, muy malo, porque recordaba cosas de que había hecho cuando era muchacho, que no sería Demetrio primero para tirar la primera piedra en ese plano, ni ninguno de esa época, que Santiago Piloto dijo, a este tipo yo tendría que matarlo. Claro, se llevaban muy mal en ese sentido. En algunos cuentos, en algunos relatos, el escribano Ramón Avanza ha relatado, digamos, esa relación con los directores de los dos diarios, ¿no? Demetrio Rodríguez de La Tarde y Santiago Piloto, que fue el primer intendente de Dolores en el diario La Patria, ¿no? César, ¿dónde se votaba en esa época? ¿Cómo era el comicio? Dentro de la iglesia. Y los partidarios estaban en columnas a los costados, en la plaza, por ejemplo. Mi hermano Augusto se ha llevado unas grandes fotografías donde se los ve en el atrio de la iglesia y en la plaza, donde están los caudillos con una especie de mesa y ahí están muchos enseñando la papeleta, como se decía entonces, con la cual se identificaban, ¿no? ¿Y había garantías más o menos así? Es decir, ¿la policía garantizaba algo? La policía más o menos respondía al caudillo de turno y entonces tanto es así que más de una vez, y no sé si en estas elecciones no fue, el gobierno nacional lo mandó al coronel, después general Garmendia, con un grupo de miembros de la Guardia Provincial que por otra parte estaba en la dirección de policía, de la Guardia Provincial. Era un cuerpo militarizado como los carabineros en Chile, por ejemplo la Guardia Civil en España, que intervenía en una serie también en casos de rebeliones, etc. Y lo que pasó fue esto, ya se habían preparado para la elección, y esto lo ha recordado la esposa de don Demetrio en un anuario del Nacional. Ella lo ha hecho con el nombre, ella era Juana Arenas, y lo escribe con el nombre seudónimo James, creo que dice Sand, es decir, Juana Arena en inglés. Y entonces todos estaban lo más tranquilos. Cuando ya había terminado la elección, estaba terminando, resulta que aparece Echeverri con los hermanos y 12 tipos más a los tiros y a los trabucazos de la plaza. No quedó ni uno, dice ella, lo que es exacto, y estos agarraron los registros cívicos, tuvo que rehacerse la elección después, y dispararon con registros cívicos. Eran 12. Las cosas que le dijeron en los diarios, Piloto después, siempre que había algún robo, ponía en La Patria los marianitos, le decían los ladrones. Como Mariano era el que había encabezado eso. Claro, inculpándolo a los Echeverri. Claro, más vale no decirlo, ¿no? Lo que les decía, porque sacaba solicitadas continuas en que los ponía a todos los Echeverri de oro azul. Pero del lado de los Echeverri, porque a veces no se puede, si han pasado años, es muy difícil cotejar lo que dicen otros, pero del lado de los Echeverri he recogido otra cosa, de que sí, reconocen los trabucazos y los tiros, aunque ellos decían que ven de los dos lados, cuando de repente Echeverri, que estaban los hijos menores, pero que todavía iban a la escuela primaria, no sé si Echeverri los había llevado como hacían los ciudadanos romanos que llevaban sus hijos a los comicios para que aprendieran lo que no se debía hacer. Los hijos se quedaron ahí en el atrio, en medio de los tiros. Y entonces dos personas que estaban ahí, una era don Domingo Negri y otro era don Esteban Facio, se interpusieron con los brazos abiertos, resguardándolo a los chicos estos, con temor de que los alcanzara, cosa que después Echeverri, Mariano decía que eso él nunca lo podía olvidar, porque estos se habían arriesgado su vida por una mal acción de ellos, en una palabra, el accionario reconocía que era una mala acción, y estos que no tenían por qué haberse metido, sí lo habían hecho. Y que esas eran las cosas que en la vida no se olvidaban,
y que eso sí era una buena lección. Esto es lo que sucedía, César, al fin y al cabo, en Dolores hace un siglo, es decir, en 1886. Tiempo felizmente superado, ¿no es cierto? Gracias, César, por la charla de hoy. Muy bien, seguimos nosotros, luego de haber conversado con el profesor César Vilgrela Madrid, con otras notas de interés general en Dolores es Noticia. Adelante, por favor.